Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Jorge Castillo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y en este caso vengo a presentarles mi proyecto final de la materia de programación, de qué se trata y cómo lo implementé. Mi proyecto se trata del método de Newton, un programa que implementa este método. El método de Newton es un método que se utiliza para encontrar las raíces o los cortes en cero de una función matemática como una de estas que estoy usando en este momento en Google para tratar de ilustrar un poco mejor. Entonces los puntos de interés del método son exactamente estos de acá que les estoy señalando. Son los puntos en los que la función se vuelve cero o corta el eje X. Como para recordar, Newton, Isaac Newton fue un científico del siglo XVII, matemático muy importante, y pues desarrolló este método para desarrollar otras de sus fórmulas y de sus publicaciones. Este método es muy utilizado en cálculo diferencial, ya que encontrar estos puntos pues son de gran interés para muchas aplicaciones pues en la ciencia. Entonces, pues bueno, básicamente el método consiste en que se escoge un punto cercano a donde uno creería que hay un corte en cero. Entonces, en este caso, como muestra la gráfica, toman el punto x1. Con el x1 hallan acá su imagen, en la imagen hallan la derivada, esa derivada la proyectan hacia el eje x. Ese punto que nos da en el eje x vuelven a hacer lo mismo, se vuelve a hacer lo mismo. Cogemos el punto x2, lo reflejamos en la función, de esa función se halla la derivada, de esa derivada y la recta que se genera tangente a la función vuelve y se proyecta una vez más hacia el eje X, y si se fijan cada vez más pues va oscilando, y entre más veces se haga más se acerca a este punto C que es el que es de interés. Entonces básicamente ese es el método, cómo funciona y pues cómo pues su función, ¿sí? En este caso pues Newton creó una fórmula que es esta: x de sub n más 1 es igual a xn, menos la función evaluada en xn sobre la derivada de la función de esta misma función evaluada en ese mismo punto xn. Entonces, si se fijan, es recursiva. Para hallar los valores siguientes se necesita conocer los valores anteriores de dicha función. Entonces, por lo general, cuando se va a resolver este método, se hace una tabla que es la que tenemos acá, en la que se coge x1. En este caso, x1 es igual a, como mirábamos en la tablita, xn. Bueno, aquí mirando esta tabla, este x1 sería x de n más 1 y x0 sería xn. Entonces, x0 menos la función evaluada en x0 dividido la derivada de la función evaluada también en x0. Entonces esta fórmula se va a repetir, vamos a reemplazar los valores. En este caso es un ejemplo que tomé en internet al azar. Empiezan con el punto 0.5 y esta de acá es la función. Entonces lo que hacen es que reemplazan 0.5, hallan el valor de la función en 0.5, lo dividen en la derivada de la función evaluada en 0.5 y se halla un valor. Este valor que se está usando acá, este 1.1121, va a ser el nuevo x de acá, ¿sí? Entonces ahora cuando se vaya a usar esta parte de la fórmula, ya no se va a poner aquí 0.5, sino que se va a poner 1.1121, y así sucesivamente. Así se va hallando cada vez que se hace una iteración, pues en este caso se halla un nuevo x. ¿Cuándo se acaba? Bueno, pues esto depende del grado de exactitud que uno busque, pero por lo general se acaba cuando ya después de cierto tiempo va a converger la función aquí como vemos. Primero coincide el 0, luego coincide el 0, 8 y el 6, luego 0, 8, 6, 5, 4, así cada vez va a converger más hasta que los cambios entre una iteración y la otra van a ser realmente muy pequeños, que prácticamente no se van a tener en cuenta. Entonces ese valor es el que se toma como, en este caso, como verdadero. Entonces, de eso se trata básicamente. El método es un método recursivo, la verdad es muy bueno, que no siempre funciona. Muchas veces, pues en algunas ocasiones no funciona porque no converge, pero sin embargo es un método que se está usando en la actualidad. Es un método muy bueno
y pues que en este caso me interesó mucho ya que pues vi algunas aplicaciones de él. Entonces pues vamos al código. En este caso, bueno, primero la ventana, vamos a mirar lo que usé el Visual C++ del 2005. Usé básicamente esta versión porque encontré unos tutoriales muy completos, unas guías muy acertadas de esta versión que me gustaron mucho con la persona que lo estaba explicando y pues la verdad absorbí el conocimiento de esta persona muy rápido, entonces por eso fue que lo usé. Entonces en este caso ya tengo aquí la ventana, el formulario creado. Entonces acá el formulario, pues la verdad es muy sencillo. Mi formulario tiene una imagen que eh, se generó pues anteriormente y pues para poner la imagen pues hay varias formas de ponerlo. Se puede poner que uno pueda poner solo una parte de la imagen, que toda la imagen aparezca. Esta imagen la agregué acá en Toolbox. Tenemos Toolbox y buscamos Big Picture Box. Cogemos Picture Box, lo agregamos, le ponemos el tamaño que queremos, luego venimos acá, la escogemos y le damos Choose Image. Escogemos la imagen que queramos dentro de nuestros archivos. Y como les mencionaba, uno puede escoger pues, que la imagen se adapte al tamaño de la caja de imagen que puse acá en el formulario. Lo otro que tenemos acá es un label, una etiqueta, que viene siendo más o menos pues simplemente un texto para ayudar a mostrar cómo funciona el programa. En este caso, esta etiqueta la usé para mencionar que el programa lo generé teniendo en cuenta valores negativos y decimales en cualquiera de las entradas. Entonces, el programa que diseñé es simplemente para un polinomio de como máximo grado 5. Como les mencionaba, se pueden poner decimales tanto acá en los números que acompañan el polinomio como en el número que se va a empezar a iterar. Entonces, bueno, esta es la primera etiqueta. Aquí generé una herramienta que se llama un list box. ¿Esto con qué fin? Con que ahorrarme tiempo principalmente. ¿Por qué? Porque haciendo esto limito al usuario que simplemente escoja entre el más o el menos. Entonces, ¿por qué me ahorro tiempo? Porque evito que si de pronto el usuario pone, no sé, un por o si pone una letra o un número, pues tengo que hacer el código para decirle que no lo haga, tengo que volver a pedir valores y bueno, la verdad se van varias líneas de código y pues la verdad es un poco más complejo tanto para el usuario como para nosotros, los desarrolladores. Entonces pues escogí esta opción, me pareció buena para evitar, pues como les mencionaba, todos estos inconvenientes y me ahorró la verdad bastante tiempo. Lo otro que viene acá es una caja de texto o una text box, aquí está el nombre. Y esta caja de texto, ¿qué es lo que va a hacer? Esta caja de texto es lo que nos va a mostrar el número que va a acompañar al polinomio, pues del grado, en este caso el del grado 5. Y pues esto lo repetí en los 5 grados del polinomio, en los 6 perdón. Entonces viene el signo, el número que acompaña el polinomio y la etiqueta del polinomio que refleja el polinomio que estamos trabajando. Entonces el polinomio de grado 5, 4, 3, 2, 1 y pues perdón, y pues la constante que siempre es necesaria pues para fines matemáticos porque muchas veces aparece. Entonces lo otro que puse acá fue el punto en el que se quiere iniciar. ¿Sí? Recuerdan que aquí al principio les mencioné que se empieza con un punto x sub n y se empieza a generar toda la fórmula y todo el método a partir de un número que uno elija. Como les mencionaba, el número pues trataría, dependiendo de la situación, de que sea un número cercano a donde uno crea que hay un corte con el eje. Entonces este es donde se pone el número de mi programa. Tengo la etiqueta aquí que pues menciona que es el punto para iniciar y una caja de texto. Y tengo un único botón que es el botón calcular. Este botón es el que básicamente me va a generar todo. Porque cuando oprimo el botón es el que se genera ya toda la lógica. Entonces, bueno, vamos a pasar el código. Entonces, bueno, esto es un código que se genera, ya el sistema lo genera solo en el momento que uno empieza
a agregar, pues digamos que ¿cómo decirlo? Las herramientas dentro del formulario, se empieza a agregar, digamos aquí es donde se agrega el label 9, labels, el text, la caja de texto 7, 6, bueno, en fin, bueno, una cosita que no les mencioné. Cada herramienta tiene su nombre y la podemos verificar acá. Esta se llama el list box 5, aquí nos aparece, y así es como la vamos a usar en el código. El list box 4, el list box 3, aquí venimos con el label 9, con el label 2 y así sucesivamente. Cada uno tiene su nombre para diferenciarlo y lo podríamos modificar aquí más abajito. Venimos donde dice name, en design. Le podemos poner el nombre que pues, les parezca más cómodo. A mí por lo general no me gusta cambiar los nombres porque pues casualmente los hice coincidir. Aquí el polinomio de grado 1 es el label 1 con el texto 1 y con el list box 1 y así no me confundo. Quedaron todos así, 5, 5 y 5. Entonces ahí es donde se le pueden hacer las modificaciones del nombre. También se le pueden hacer algunas otras modificaciones a todo. Digamos aquí a la etiqueta le podemos cambiar la fuente que sea negrilla. ¿Sí? Entonces venimos aquí negrilla, ¿sí? Y cambia inmediatamente la X, se le pone negrilla. De hecho sería una buena idea ponerle todos para que se vea, digamos, como más impactante. Permítanme un momentico, vamos a hacerlo como a modo de ejemplo. Sin embargo, pues aquí hay un montón de, digamos que de modificaciones que se pueden realizar. Entonces aquí en la negrilla, lo otro que se podría hacer sería, no sé, aquí cambiar el tamaño de la letra, queda mucho más grande si se fijan acá. Pero pues yo la voy a dejar como está. Entonces aquí se le hacen todas las modificaciones pues a las herramientas que hemos puesto ya en nuestro formulario. Listo. Entonces volvemos acá al código. Como les mencionaba, este código del principio es un código que ya pone el sistema solo. Entonces les mencionaba que el botón es lo que me hace todo. Cuando uno quiere agregar o hacerle alguna como ponerle código al botón, ¿sí? Entonces venimos aquí a eventos. Eventos es lo que se le puede hacer al botón. Entonces le podemos pasar el clic por encima, lo podemos mover, le podemos, no sé, mientras lo tenemos seleccionado, oprimir alguna tecla. Hay un sinfín de eventos. Miren, la lista la verdad es muy grande. Por defecto está el clic, que digamos que es como el más obvio, el más usado, que es darle clic al botón. Entonces el sistema lo que hace es que cuando yo le doy aquí doble clic al botón, me manda la parte del código en el que me dice que el botón 1, que así se llama mi botón, venimos acá, miramos, botón 1, venimos botón 1, clic, que cuando el botón 1 se le haga clic, pase todo lo que está aquí dentro de estos corchetes. Acá están los corchetes, este corchete va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, este código, todo lo que está aquí es lo que se va a implementar cuando yo haga clic. Entonces vamos a verificar qué fue lo que yo hice, la lógica y pues a mirar cómo lo implementé. Entonces lo primero que hice fue declarar muchas variables de tipo double. De double fue porque, pues si se fijan en el ejemplo que les mostré, son muchos decimales, entonces pues la idea es que sean la mayor cantidad de decimales posibles para que el método sea lo más preciso posible. Entonces por eso escogí double, ya que pues es un número grande que se puede usar en, pues prácticamente son los números reales. Entonces venimos aquí, declaramos las variables. ¿Aquí qué hago? Aquí declaro las variables x1. ¿Cómo se declaran las variables? Bueno, una cosa importante, muy importante, y pues que la verdad a mí personalmente me generó muchos inconvenientes, y es que estos datos que se ingresan y los que se imprimen en el programa, aquí en el formulario, solo pueden ser de tipo string. Solo string, no pueden ser enteros, no pueden ser double, no pueden ser chat, solo pueden ser string. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se tiene que hacer es hacer una conversión de string a double, en este caso, que fue, como les mencionaba, el tipo de dato que escogí. Entonces venimos acá, por defecto, entonces escribimos system, convert, to double, y escojo qué es lo que quiero convertir.
Entonces vengo aquí y digo en el texto, en la caja de texto 1, entonces vengo y miro textbox 1, que es esta, textbox 1. Quiero el parámetro del texto. Entonces podríamos verificarlo aquí muy rápidamente. Textbox 1, es importante escribirlo tal cual. Entonces venimos, quiero tener el texto del textbox 1, es lo que estamos mirando acá, y quiero convertirlo a double y quiero asignarlo a la variable x1, ¿sí? Entonces eso es lo que se está haciendo. Así lo dicen todos. Entonces cojo el texto de la caja de texto 2, la convierto a double, el sistema me ayuda, no tengo que, la verdad, hacer mucho. La convierto a double y la asigno a x2. Y así sucesivamente, así lo hice con las 6 cajas de texto que están acá, estas de acá. Estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esas 6 cajas de texto hice lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hice? Luego declaré una variable. Esta variable que está aquí es la variable que se va a usar como inicialización del programa. Hoy va a ser mi x sub n. ¿Sí? Entonces se llama variable. Le puse variable porque este valor va a cambiar después. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan en el ejemplo que les mostré, estos valores siempre cambian. Toman valores diferentes cada iteración. Entonces por eso le puse variable. Entonces aquí, ¿qué hice? Le dije, coja el texto de la caja de texto 6, que es esta de acá, si se fijan, caja de texto 6, que es el punto de inicialización, la caja de texto 6, y asignela a variable, que se llama mi función. Eso es lo que se hace ahí. Ahora, ¿qué hago? Como tengo que hallar la derivada de la función, en este caso la derivada de un polinomio, o pues digamos que de una potencia en general, viene siendo, digamos, si es x a la 5, x, permítame un momentico nada más, x a la 5, la derivada de la función va a ser 5 por x a la 4, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que se coge el exponente, se multiplica por el número que acompaña el x y se le resta el exponente. Entonces, si fuera, digamos, aquí el 2, entonces este número en realidad sería 10, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá en esta parte del código? Lo que hice fue declarar el de x, que va a ser el número que va a acompañar a cada exponente en la derivada. Entonces, en este caso, x, yo sé que el exponente de x a la 3 pues va a ser 3 y lo multiplico por x3. Este x3, recuerden que x1, x2, x3, x4 y x5 son los valores que acompañan a los polinomios, que vienen siendo estos. Esto es x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le digo a x5, multiplíquelo por 5, porque es el exponente que está acá. Entonces, cogemos el 5, lo multiplicamos por el x5, y así sucesivamente. Al x4 lo multiplico por 4, al x3 lo multiplico por 3, al x2 lo multiplico por 2 y al x1 pues no lo multiplico, simplemente se queda el mismo número porque pues acá el exponente es 1. Entonces si se fijan eso es lo que hago, el x5 por 5, x4 por 4, x3 por 3, x2 por 2 y el x1 pues viene siendo el mismo. Lo puse, no había necesidad de ponerlo, pero lo puse para no confundirme de pronto más adelante en el código. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Ya con estas variables definidas, lo que hago es que genero un for. ¿Este for qué es? Son el número de iteraciones que va a hacer mi programa, en este caso 30. Después de varias pruebas que hice me pareció un número pues que daba un valor bastante preciso, muy preciso de hecho, y pues es un número de iteraciones suficientes para dar con un muy buen valor, como les mencionaba. Entonces acá es donde está la parte, digamos que chévere del programa. Entonces aquí defino f de x y f de x lo defino como funciones. En este caso, generé las funciones acá en otros archivos que agregué. Bueno, estos archivos se agregan de la siguiente manera. Venimos acá, le damos a agregar un nuevo archivo, un nuevo ítem, y se agregan dos. Este punto .cpp
y este punto h. Los dos tienen que llevar el mismo nombre porque uno va a llamar al otro. Entonces, para no generar confusión y para que no pase nada, entonces se ponen el mismo nombre. En este caso yo les puse funciones.h y funciones.cpp. Funciones se crea aquí, digamos que es como, estas cuatro líneas son como, digamos, por defecto, que uno las tiene que poner al principio. Y aquí es donde defino las funciones. Defino una función que me devuelva un valor double y le voy a llamar potencia 5. Esta potencia 5 va a ser la función que me va a elevar mi número a la quinta potencia. Entonces si miramos, le doy clic derecho y le digo go to definition y viene y me trae aquí al CPP. Estaba en el punto H, vengo al CPP y en el CPP miro aquí que hace potencia 5, devuelve un double, le entra un double y le dice que el número que le ingrese lo multiplique 5 veces. Entonces le digo n igual a n por n por n por n y por n. ¿Sí? Lo multiplica por 5, lo eleva por 5 y retorna ese valor que hay. Lo mismo con la potencia 4, 3 y 2, solo que pues que son las potencias respectivas. Entonces aquí es donde estoy declarando mis funciones, pero digamos que estoy creando entre comillas librerías para ayudarme pues con el desarrollo en este caso del programa. Entonces estas que se crearon son funciones.h, se llama funciones.h. Entonces vengo acá y si se fijan yo ya lo había agregado acá, include funciones.h. Entonces esto que me va a permitir, que yo pueda trabajar con las funciones que ya había declarado aquí anteriormente. Entonces bueno, sigamos. Ya sabiendo que esas son las declaraciones, ya sabemos que potencia 5 elevado a la 5, potencia 4 elevado a la 4 y demás. Entonces ven, le digo potencia 5 de variable. ¿Por qué de variable? Porque como les mencionaba, variable va a ser digamos que el primer número. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Acá lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo variable, que en este caso, por dar un ejemplo, sería 0.5 y lo estoy poniendo en la función, ¿sí? Entonces digo en la función le digo, coja variable, que va a ser el primer término, multiplíquelo, perdón, elévelo a la quinta potencia y multiplíquelo por el número que acompaña, ¿sí? Entonces venimos acá, x, que es este número, póngalo acá, elévelo a la 5 y multiplíquelo por este número que está acá. Eso es lo que se hace ahí. Entonces le digo, cójalo, elévelo a la quinta potencia y multiplíquelo por el número que lo acompaña. Entonces hago lo mismo con el 4, con el 3, con el 2 y con el 1. Bueno, y pues acá está la constante, el número constante que acompaña por lo general las funciones. Luego, ¿qué hago? Entonces asumo que esta es la función. Asumo que esta es la función, pero aquí estoy asumiendo todos como si fueran positivos. ¿Sí? Si se fijan, todos son positivos. Entonces ahí es como si tuviera una función de tipo, no sé, x más x más x más x, ¿sí? Pero pues no, obviamente no todas las funciones van a ser así, van a haber unas que va a ser x menos x y aquí otro menos x o todo menos. Entonces, ¿qué es lo que hago para solucionar eso? Pues había una solución que la verdad me pareció, digamos que muy poco práctica. En este caso era generar varios if para decir que si if este valor era negativo, pues entonces cambia el signo, réstele, bueno, un montón de cosas. Entonces se generaban muchos if, se generaban más líneas de código, más gastos en memoria, bueno, un sinfín de contratiempos que la verdad no me parecieron, digamos, que pertinentes. Esta solución, pues la verdad no la encontré al principio, pues tuve que empezar un poquito para solucionarlo, para encontrar esta solución. ¿Y qué es lo que hago? Genero la función como si todos fueran positivos. Entonces después voy y pregunto, listbox, que recuerdan que listbox es estos números de acá, listbox es la de los signos. Entonces, bueno, listbox son la de los signos, el testbox es la de los números que acompañan. Entonces le pregunto, listbox 6, que en este caso viene siendo esta de acá, listbox 6, ¿es negativo? Le estoy preguntando. Entonces estoy preguntando listbox en su cuadro de texto,
estoy preguntando listbox, eso está acá como les mencionaba. Cuando uno escoge alguna de las dos, va a generar un texto seleccionado. Entonces es lo que le estoy preguntando acá. Si el texto que está en listbox seleccionado es negativo, entonces coja esa función y réstele dos veces esa función. ¿Por qué? Digamos que es x más x más x menos 6, ¿sí? Pero yo tengo mi función generada de la siguiente manera, la tengo así, más. Entonces lo que hago para que llegara a esta función de arriba, pues simplemente restarle dos veces x. Entonces la primera vez que hago, la primera vez se anula. Entonces si lo hiciera solo una vez me quedaría así. Me quedaría así. Entonces ¿qué hago? Le resto otra vez ese mismo número, ¿sí? Para que quede entonces en este caso pues ya quede la función que estoy buscando. Entonces ¿qué es lo que hago? Si hay un número negativo, en este caso lo que hago es que lo multiplico por 2, acá lo pueden ver, y lo resto. Y así hago en este caso con todos, perdón, hago con todos los, con todas las variables, con todos los valores de potencias. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Listbox 1 en su texto seleccionado es un negativo, listbox es esta, es un negativo, entonces pregunto, si es negativo, entonces réstele, bueno, multiplique por dos veces, multiplique dos veces y réstelo, ¿sí? Aquí está variable por x1 simplemente pues porque, perdón, pues porque aquí este es el número que acompaña y este número de acá como va a ser variable, que es el número que está acá, pues simplemente lo que hago. Cojo variable, lo multiplico por ese número y lo multiplico dos veces para llegar a lo mismo. Entonces es la misma cosa. Si tenemos acá este número, que tengo acá menos x4. Entonces, ¿qué hago? Como la definí al principio, qué pena con ustedes, la definí al principio con el más. Entonces, ¿qué es lo que hago? La multiplico por 2 y la resto. Entonces, como si cogiera aquí y multiplicara por 2, entonces eso me queda menos 8. Entonces, pues si restamos 4x menos 8x, pues me va a quedar menos 4x, que es el valor que uno busca. ¿Sí? Entonces eso es lo que hago. Y es lo que hago término por término. Entonces, ¿qué pasa? El sistema empieza, pone toda la función positiva. ¿Sí? Bueno, un detalle. Si se fijan, si hay un número que no esté, digamos, si el 4 tiene un 0, no está, pues aquí el 4, como se está multiplicando ese número aquí por x4, que sería el que toma el valor de 0, pues se anula toda esta parte. Entonces digamos que ya se soluciona el problema de cuando no esté alguna potencia. Entonces, como les mencionaba, eso hago término por término. Entonces, primero empiezo preguntando si la constante es negativa. Si sí, se resta dos veces. Si no, continúa con el mismo más, con el mismo signo sin ningún inconveniente. Luego en la x, que está elevada a la 1. Entonces, si es negativa, la multiplico por 2 y la resto dos veces. Lo mismo con x2, lo mismo con x3, con x4, y así soluciono pues ese problema de los signos. Entonces asumo que siempre es positivo a menos de que el sistema, pues, de que el usuario me diga lo contrario. Si es lo contrario, pues simplemente lo resto para lograr ese balance negativo. Hago exactamente lo mismo con la derivada. Con la derivada asumo que todos los balances, todos los valores son positivos. ¿Qué pasa? Si se fijan, la derivada de un número pues va a ser siempre de una potencia menor. Como les mencionaba, digamos 4 por x, perdón, por x a la 5. La derivada va a ser 20 por x a la 4. Entonces, ¿qué pasa? Este 20, recuerdan que yo ya lo había definido. Lo definí aquí por dx2 por x2 por 2, x3 por 3 y así sucesivamente. Entonces ese número ya está, digamos que no hay problema. Entonces es este número que está acá, dx5. Pero entonces si se fijan a ese de x5, que es este de acá en el ejemplo que estoy poniendo, ya no está acompañado por la potencia a la 5, sino por una potencia a la 4 porque se derivó.
Entonces ya no llamo a la función potencias 5 sino potencias 4. Entonces cojo ese valor variable, que es la primera, como les mencionaba, el primer valor que voy a tomar, y lo elevo a la cuarta potencia para lograr esto, y lo multiplico por el de x. Entonces así hago con cada expresión. Cojo potencia 3, que en este caso es la que le sigue, lo multiplico por el de x4, y así sucesivamente con el 2. Con el 1 finalmente, ¿qué pasa? Con el 1 simplemente, como pues a modo de ilustración, cuando tengo x, digamos 9x, la derivada es simplemente la constante, ¿sí? La constante que está acompañando el polinomio. Entonces digamos acá este de x1, que viene siendo el mismo x1, que es decir que es este número de acá, la derivada, digamos aquí hubieron 9, de 9x sería simplemente 9, por eso llego aquí en mi código y simplemente, ya se me perdió, simplemente pongo x1, de x1 que es el número que acompaña. Y la variable simplemente desaparece, porque la derivada de una variable pues es 0. Entonces aquí hago lo mismo, empiezo a preguntar, ¿es negativa la derivada? Sí, 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 lo multiplico por 2 y lo resto, lo mismo que exactamente lo mismo con la función. Las dos funcionan lo mismo, solo que digamos que hay una diferencia acá en la lógica pues porque hay que tener en cuenta que la derivada no tiene pues nunca el mismo grado de polinomio que la función original. Hago exactamente lo mismo para solucionar el problema de los signos. Entonces vengo, eh, mm, pues ya están definidas la función y la derivada. Entonces si se fijan, esto va a quedar así y esto va a quedar así a menos de que cambien los signos. Entonces ya quedó definida, eso nos va a dar un valor, un número, ya sea muy grande, muy pequeño, dependiendo de los exponentes y dependiendo del número que se escoja de inicio. Bueno, ya depende de un montón de circunstancias que el número sea grande o pequeño. Ese número ya está definido y nos va a dar un valor. Entonces acá es donde realmente viene, digamos, ¿cómo decirlo? Como el corazón pues de la función, del método, que nos dice que x de n más 1 es igual a, bueno, ponme acá, x de n más 1 es igual a x de n menos f de x sobre la derivada de x de n. Entonces nos está diciendo que esta variable se va a convertir en esta. Entonces la nueva variable se va a sacar con valores que ya tenemos. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo que la variable se va a convertir en la variable que está en este momento, que es con lo que estamos mirando, la variable que está en este momento, menos la función definida en este valor, que es lo que estamos haciendo. Permítanme, esto de acá, que es f de x, que recuerdan que yo llamo en f de x a variable, entonces siempre estoy hablando con variables, siempre estoy trabajando con variables, sobre, divido ese número, tal y como me lo dice la fórmula, en la derivada de esa función evaluada en el mismo valor de x de n. Entonces lo que estoy haciendo en este momento es esa función la estoy dividiendo y ese valor se lo resto a variable. Entonces si se fijan, variables después de que se evalúa la f de x y después de que se evalúa la derivada de la f de x, se cambia esa variable. Entonces esto qué pasa, se va a hacer 30 veces. 30 veces, como les mencionaba, con el fin de tener un muy buen valor, un muy buen acercamiento. Y en este caso, esto, como les mencionaba, va a ser el corazón del método, porque aquí como tal está definido el método. Si se fijan, esta función, esta ecuación es la misma a la del método, solo pues que aquí no se diferencia porque se actualiza inmediatamente. Digo que la variable es igual a la variable anterior, entonces por eso no se ve ahí el x de n. Bueno, y ya para finalizar, en este caso lo que se hace es lo siguiente. This controls add, que dice add es lo que le pone los botones. Si se fijan acá no está ningún botón. No hay permítanme, esto es un label 6 y label 7. Esos números de label no están, acá tenemos hasta el label 8. Y si se fijan acá está el label, label 5
y saltamos al 8. No está ni el 6 ni el 7. El 6 y el 7 están acá, solo que no se inicializan desde el principio. ¿Por qué? Pues fue decisión mía, pues que no aparecieran desde el principio, que aparezcan cuando prima el botón calcular. Recuerdan que todo esto que estamos haciendo acá, todo este código que está aquí metido, se va a procesar, se va a compilar en el momento que yo prima el botón calcular. Si no primo el botón calcular, esto nunca va a pasar. ¿Sí? Entonces realmente pues fue decisión mía. Simplemente el sistema por lo general lo pone aquí inmediatamente, pero yo lo removí de este listado, que este es donde el listado, si se fijan acá están todos los componentes, todas las herramientas del formulario. Entonces yo lo removí de acá y pues para hacerlo digamos que un poco más dinámico, simplemente pues para cambiarlo y que no sea tan lineal, lo puse acá. Y lo último que hago es que en esta última etiqueta, el cuadro de texto, perdón, es un textbox, un label 7, perdón, que es este label que está acá, el que les menciono que va a aparecer de últimas, eh, que imprima variable. Variable va a ser el número que, del valor que va a tomar x y que va a ser 0 la función. ¿Sí? Entonces por eso es que imprimo variable, porque es el número que uno en realidad está buscando. Permítanme, aunque aquí en el ejemplo, en la fórmula que les di, en el ejemplo que les di, dan este número. Ah, bueno, de hecho aquí están hallando también el X6, ¿sí? El X6 también lo están hallando. Hacen 6 iteraciones, a eso me refiero. Aquí en el ejemplo no es tan claro lo que les estoy mencionando, pero en lo que se busca encontrar el X. Uno siempre con el método va a encontrar ese X, que es lo que estamos haciendo acá en este momento. Entonces por eso es que imprimo la variable. Entonces, pues vamos a correr el programa, lo vamos a probar con con algunas funciones y nos vamos a dar cuenta que todo está funcionando perfectamente. Entonces, vamos a ver, venimos acá y lo compilamos. Me apareció un error. Ujú. Ya, ese es error de que era, bueno. Entonces venimos acá. Entonces, estas funciones, pues, las podemos tomar como ejemplo. Entonces miramos que la función es x al cuadrado menos 3. Entonces venimos x al cuadrado, entonces venimos acá, le ponemos un signo positivo y le ponemos un 1. Menos 3, acá está. Y nos dice de qué punto queremos iniciar. Aquí vemos que está muy cerca al 2, vamos a iniciar con un 2 simplemente para verificar. Qué pena. Miramos, nos dice el punto más cercano en el que la función corta el eje X es en y nos da el punto. Estos son los labels que yo les mencionaba que estaban ocultos y que aparecen en el momento que yo lo doy a calcular. Entonces si miramos, venimos acá, Google nos va a ayudar un poquito. Miramos acá las coordenadas. X 1.74, 1.71, está entre esos dos puntos. Entonces 1.73, 20, 50, pues la verdad es un punto muy cercano. Ahora bien, que ya hemos cogido el 2, pues es totalmente, digamos que al azar, porque podemos escoger valores pues, incluso más grandes. Bueno, un detalle acá, este método siempre se va a acercar a la raíz más cercana. Digamos, si empezamos en 2, no va a llegar a este punto de acá, ¿sí? Siempre va a llegar a la raíz más cercana. Entonces, digamos, escogemos 300, pues va a seguir llegando a la misma raíz. Ahora bien, si escogemos por el contrario, digamos, menos 5, nos llevaría al valor opuesto, sería menos 1.732050. Y lo mismo podemos coger un valor más grande, nos va a llevar al mismo número. Listo, entonces aquí ya probamos que sirven. Ahora venimos con potencias más grandes para verificar. Entonces miramos x a la 4, entonces venimos acá, ponemos positivo y ponemos un x a la 4 menos 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado menos 3. Entonces miramos que hay una entre 2 y 3, entonces escojamos el menos 3, empezamos el menos 3 y nos acerca, nos dice que el punto es menos 2,35. Entonces venimos y buscamos
menos 2,38, menos 2,33, 34, 35. Bueno, la verdad es que si fuéramos minuciosos y hiciéramos, digamos, con una calculadora, nos daríamos cuenta que el número es este. Y si no es este, va a ser muy, muy cercano, por muchos decimales, porque como les mencionaba, se está iterando 30 veces y 30 veces es un número de iteraciones, la verdad, pues digamos que más que suficientes para encontrar este número. Entonces, si encontramos, si hacemos algo muy minucioso, vamos a dar cuenta que si no es el número, la verdad va a estar muy cerca, la diferencia va a ser de aquí del orden de, no sé, de 10 a la menos 9 puede ser el error. Entonces, sin embargo, como les mencionaba, aquí está el 30, podemos coger el 30, vamos a llegar al 1000. Entonces ahora pues vamos a hacer el otro, que sería, digamos, acercarnos por 20. Entonces ahora nos das este punto de acá, como les mencionaba, siempre va a la raíz más cercana. Entonces ya por último vamos a verificar este de acá, que sería menos 8x a la 5 menos, vamos el menos 8x a la 5 más 8x a la 4 más 8x a la 4 más 2x a la 3 más 2x a la 3 más x al cuadrado más x al cuadrado más x menos 3. Entonces, si se fijan acá, estamos usando todos los grados del polinomio. Entonces vemos acá que hay una muy cercana como al 0,7, menos 0,7,2, menos 0,072, perdón. Entonces acerquémonos por 2. Acá está, menos 0,73. Aquí vemos otro que hay en 0,77, entonces acerquémonos por 0,5. Acá 0,78, acá está. Y acá hay uno que está muy cercano a 1,2, entonces acerquémonos por 2, 1,18. Entonces, pues la verdad es un método muy confiable. Escogí valores que ya había verificado anteriormente que convergen, pero en ocasiones el método falla, como les mencionaba, no es un método del todo perfecto. Hay funciones muy raras que la verdad el método no aplica, que no convergen, pero para la gran mayoría sí aplica, la verdad es un método muy bueno. Entonces acá está cómo lo desarrollé, cómo lo solucioné. Si tienen alguna duda, pues voy a dejar mi correo en las especificaciones, en los comentarios del video. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la Universidad Nacional por brindarme este espacio para mostrar mi proyecto. Al profesor Juan Camilo ustedes también muchísimas gracias. Todos los créditos van para la universidad y para el profesor. Y pues en este caso, pues para mí que fui que desarrollé el proyecto. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien y hasta una nueva ocasión.